Capítulo 41. No te quedes pasmada. Hyuga Kagami suspiró y luego se acercó para ayudar a levantarse a la sacerdotisa, que estaba en un estado de arrepentimiento. Este no es momento de lamentarse. Cuando hayamos sellado al espectro, tendrá tiempo de sobra para expiar sus culpas. La sacerdotisa asintió en silencio. Tras intercambiar una mirada con Shisui, Kagami dijo a la sacerdotisa. Más tarde, es posible que los dos usemos jutsus prohibidos. Esperamos que pueda guardarnos el secreto y no revele nuestras técnicas. La sacerdotisa hizo una promesa solemne. Tengan la seguridad de que jamás revelaré a nadie nada relacionado con ustedes dos. Una vez aclarado el asunto, las reservas entre los tres desaparecieron. La sacerdotisa comenzó a preparar afanosamente las fórmulas de sellado, mientras Kagami y Shisui buscaban un lugar adecuado para combatir dentro de la cueva. El interior de la montaña del sello demoníaco era un entorno peligroso, lleno de lava hirviente por todas partes. Un descuido podía hacer que uno cayera en el magma y muriera sin dejar rastro. Por lo tanto, allí no solo tenían que enfrentarse al enemigo, sino también al complejo y hostil entorno. Parecía que la sacerdotisa no era la primera vez que visitaba el lugar, pues se movía con soltura entre los charcos de lava, trazando fórmulas de sellado complejas y de difícil comprensión. Tras examinar los alrededores con su Tenseigan, Kagami advirtió a Shisui, que estaba a su lado. El suelo del interior de la montaña no parece muy firme. Habrá que tener mucho cuidado cuando comience la pelea. Shisui asintió. En ese momento, él también había activado su Sharingan, y sus tres Magatamas giraban lentamente, mientras analizaba el entorno con su poder ocular. Por un lado, Kagami y Shisui charlaban de vez en cuando. Por el otro, la sacerdotisa parecía haber terminado de trazar las fórmulas de sellado. Contemplando aquellas fórmulas ocultas en el interior de la montaña, Kagami exclamó con sincera admiración. El arte de sellado de su Alteza es realmente impresionante. Shisui asintió. El arte de sellado de las sacerdotisas del País de los Demonios es tan famoso como el del clan Uzumaki de País de los Remolinos. Ahora que el clan Uzumaki ha desaparecido, en el mundo ninja, las sacerdotisas del País de los Demonios son probablemente las más renombradas en cuanto a sellado. Como si algo le viniera a la mente, Shisui añadió con cierta desgana. Ser demasiado famoso no siempre es bueno. Los Uchiha eran demasiado conocidos, lo que había hecho que los miembros del clan se creyeran superiores a todos, siendo arrogantes y chocando constantemente con la aldea, hasta llegar a la difícil situación actual. Al ver el altísimo nivel de la sacerdotisa en el arte del sellado, Kagami centró sus pensamientos en su plan del Bijuu artificial. En los documentos que Orochimaru le había entregado, las fórmulas de sellado constituían más del 70% del total. Se podría decir que sin un conocimiento profundo del sellado, era imposible completar el Bijuu artificial. Y para Kagami, el sellado era sin duda su punto débil. Por lo tanto, la sacerdotisa del País de los Demonios se había convertido ante sus ojos en un tesoro. No obstante, la sacerdotisa gozaba de gran prestigio entre los países vecinos, y si quería aprender de ella el arte del sellado, debía hacerlo con cuidado, o podría provocar un incidente diplomático. Pensando en esto, Kagami comenzó a divagar aún más. Según los documentos sobre el Bijuu artificial, la aldea utilizaba el arte de sellado de la rama de Uzumaki. Aunque el clan Uzumaki tenía un nivel altísimo en sellado, como dice el refrán, dos cabezas piensan mejor que una. Si añadía al arte del Bijuu artificial las técnicas de sellado de la línea de las sacerdotisas del País de los Demonios, combinando ambas, quizá obtendría un resultado inesperado. Justo cuando Kagami estaba abstraído en estos pensamientos, el suelo bajo sus pies tembló de repente. Crack, crack. Al mismo tiempo, pequeñas piedras cayeron del techo de la cueva. La sacerdotisa, que estaba en el centro de la formación de sellado, exclamó en voz alta. Ya viene. Kagami y Shisui se miraron y se ocultaron. Poco después, con un estruendo ensordecedor, la enorme figura del espectro irrumpió en el interior de la montaña del sello demoníaco como una avalancha. Miroku, no deberías rechazarme. El espectro, que casi obstruía por completo la entrada a la cueva, arqueó el cuerpo y emitió un sonido grave y profundo, como llegado del inframundo. La sacerdotisa dudó un momento, luego negó con la cabeza. Tú eres el que está equivocado. El espectro se acercaba lentamente a la sacerdotisa mientras la seducía. Fusionémonos de nuevo. Tu poder más el mío. Nadie podrá vencernos, y el mundo entero se postrará a nuestros pies. Si hacemos eso, solo traeremos una infinidad de desgracias al mundo, y al final, caeremos en un sufrimiento eterno del que no podremos escapar. Para ganar tiempo, la sacerdotisa mostró cierta vacilación en su tono, sin rechazar con firmeza.
Al ver esto, el espectro, en lugar de atacar de inmediato, preguntó con voz fuerte. ¿Qué es lo que te preocupa? Deberías saber muy bien que, una vez que nos fusionemos, no habrá poder en este mundo que pueda contra nosotros. Esos ninjas y samuráis no son más que hormigas. No deberías preocuparte por ellos. La sacerdotisa negó con la cabeza. Eres demasiado arrogante. Arrogante. El espectro soltó un fuerte resoplido y enfureció. Eres tú la que es demasiado ingenua. ¿Has olvidado la nobleza de nuestro linaje? ¿Has olvidado que fuimos no? ¿Qué estás haciendo? Cuando llevaba la mitad de la frase, el espectro notó de repente una presencia peligrosa en el interior de la cueva. Al ver que su farsa había quedado al descubierto y que ya no podía seguir ganando tiempo, Kagami y Shisui salieron de su escondite de inmediato. Antes de que el espectro pudiera reaccionar, Kagami gritó. Ahora. Con la orden de Kagami, Shisui, que tenía los ojos cerrados, los abrió de golpe. Los tres magatamas de su Sharingan se fusionaron rápidamente en un solo dibujo con forma de shuriken de 4 puntas. El Mangekyou. Susanoo. Con una leve exclamación de Shisui, un Susanoo de un verde esmeralda surgió de su interior, interponiéndose entre la sacerdotisa y el espectro. En ese instante, tanto la sacerdotisa como el espectro quedaron atónitos ante la escena. Evidentemente, ninguno de los dos esperaba que ese pequeño de baja estatura, con una máscara de gato, pudiera desplegar una técnica tan imponente. Solo con sentirla, se podía percibir que aquel Susanoo no era fácil de enfrentar. Mantener el Susanoo era una carga enorme para Shisui en su estado actual, así que no se atrevió a demorarse. Al instante, impulsó al Susanoo a abrir sus brazos, atrapando con cada mano al espectro, una delante y otra detrás, sujetándolo con fuerza. El espectro, enfurecido, rugió. Insignificante humano, ¿cómo te atreves? ¡Bum! En ese momento, una enorme lanza de hierro cayó del cielo, clavándose con fuerza en la boca del espectro e interrumpiendo su rugido. La sacerdotisa miró boquiabierta a Kagami, que flotaba en el aire. Allí estaba Kagami, de pie sobre una masa de arena de hierro que flotaba en el vacío. A su lado volaba un ninja desconocido, cubierto de vendas y con un par de alas de hierro en la espalda. Kagami lanzó una mirada a la sacerdotisa, que estaba aturdida, y dijo con calma. Su Alteza, no se quede ahí pasmada. Capítulo 42. Arte oscuro. Recobrando la compostura, la sacerdotisa se apresuró a activar la formación de sellado. La activación de la formación infundió un miedo instintivo en el espectro. Al haber sido uno con la sacerdotisa, conocía sus puntos débiles, y ella, naturalmente, también conocía los suyos. Por ello, el espectro comenzó a forcejear con violencia. Bum, bum, bum. Con los inmensos movimientos y sacudidas del cuerpo del espectro, toda la cueva comenzó a temblar como si la tierra se hubiera despertado. Shisui, con expresión grave, activó su Susanoo al máximo. Al instante, dos colosos se enzarzaron en una lucha violenta dentro de la cueva, haciendo saltar astillas de roca y levantando nubes de polvo. Esquivando varias piedras que caían del techo, Kagami, que flotaba en el aire, observó brevemente la situación abajo. El cuerpo del espectro era un buen trecho más grande que el Susanoo de Shisui, por lo que Shisui no llevaba ventaja en el forcejeo. Además, el violento enfrentamiento entre ambos colosos estaba poniendo a prueba la resistencia de la cueva. Caían cada vez más piedras del techo, cada vez más grandes. Parecía que toda la montaña pudiera derrumbarse en cualquier momento. Kagami no dudó más e infundió el chakra de su Tenseigan en la marioneta humana del tercer Kazekage. Momentos después, con un simple pensamiento, impulsó a la marioneta a usar su técnica más poderosa. Hiton. Satetsukai. La arena de hierro que llenaba el cielo se concentró en afiladas lanzas de metal. A continuación, esas lanzas, como proyectiles, se dispararon al unísono contra el espectro, atravesando su enorme cuerpo y clavándolo firmemente en el suelo. Luego, aquellas lanzas se conectaron entre sí, formando una densa estructura de andamio erizada de púas, aprisionando el colosal cuerpo del espectro en un reducido espacio. La sacerdotisa, que seguía activando el sello en silencio, sintió un leve sobresalto. ¿Es realmente Hiton? Según se decía, en el mundo ninja actual, solo dos personas dominaban este Kekkei Genkai. El tercer Kazekage de Tsunagakure, que había desaparecido, y el actual cuarto Kazekage. Aunque la sacerdotisa no seguía de cerca los asuntos del mundo ninja, eso era algo que sabía. Antes no estaba muy segura, pero fue en ese momento, cuando la marioneta humana del tercer Kazekage ejecutó el Satetsukai, que se convenció de que ese extraño ninja que volaba junto a Kagami era un usuario de Hiton. Con el Satetsukai y el Susanoo actuando al unísono, el espectro fue rápidamente suprimido, y sus forcejeos se volvieron mucho más débiles. El espectro rugió con furia.
Maldición. Humanos estúpidos e insignificantes. No tenéis ni idea de con qué os estáis enfrentando. El zumbido ensordecedor resonó una y otra vez en la cueva, haciendo daño en los tímpanos. Pero ni Kagami ni Shisui se inmutaron. Concentrados por completo en contener al espectro, esperaban a que la sacerdotisa activara por fin la formación de sellado. Miroku, mira bien. Estas hormigas no podrán detenerme. Tras exclamar esto, el espectro retorció su cabeza de forma extraña y antinatural, logrando pasar entre las lanzas de hierro y atravesar el Satetsukai, y dirigió su mirada hacia Shisui. La sacerdotisa cambió drásticamente de expresión y gritó alarmada. Apártate. Va a usar su arte maligno. Jajaja, ya es demasiado tarde para escapar. Entre una carcajada desenfrenada, el espectro clavó su mirada en Shisui y gritó. Es un honor para ti convertirte en mi juguete. Arte oscuro. Manifestación del demonio interior. La manifestación del demonio interior era un genjutsu con el que el espectro podía controlar la mente. Quien caía bajo sus efectos se convertía al instante en un cadáver andante sin alma, obediente solo a las órdenes del espectro. Tras ejecutar su arte, el espectro ordenó de inmediato a Shisui. Rápido. Mátalos. El objetivo que el espectro ordenaba atacar a Shisui eran, naturalmente, Kagami y la marioneta humana del tercer Kazekage que flotaban en el aire. Kagami se sobresaltó y miró rápidamente hacia Shisui. La sacerdotisa también miró a Shisui, con el corazón en un puño, hasta olvidarse de activar la formación de sellado. Por un momento, todas las miradas en la cueva se posaron en Shisui. Shisui, con su Mangekyo Sharingan activado, se sintió bastante desconcertado. Sin dudarlo, hizo que su Susanoo le diera un puñetazo en la cabeza al espectro. ¡Pum! Con un golpe sordo, la cabeza deformada del espectro se estrelló con fuerza contra el suelo. ¿Cómo es posible? El espectro, sumamente desconcertado, volvió a mirar a Shisui y luego exclamó. ¿Es tu ojo, maldición? El espectro no era ningún ignorante. Con solo un poco de atención, notó que el Mangekyo Sharingan de Shisui era especial y dedujo que ese ojo había sido la causa de que su ilusión fallara. La sacerdotisa, por su parte, exhaló un largo suspiro de alivio. Hacía un instante, realmente había temido lo peor. Ya había visto el poder de Shisui. Si Shisui se hubiera convertido en un títere del espectro, sumando un enemigo y restando un aliado, la situación se habría invertido por completo. En ese caso, ya no estaba segura de si siquiera tendría la oportunidad de morir junto al espectro. Fuera de sí, el espectro gritó a Shisui. Humano, poder resistir mi maravilloso arte ya es algo de lo que puedes sentirte orgulloso toda la vida. Parece que eres uno de esos pocos humanos poderosos. A media frase, el espectro levantó de repente su retorcida cabeza y, entre carcajadas, miró hacia el otro lado, hacia Kagami, y gritó. Jajaja. Entonces, tú te convertirás en mi títere. Arte oscuro. Manifestación del demonio interior. El repentino ataque fingido del espectro hizo que el corazón de la sacerdotisa, que apenas se había calmado, volviera a sobresaltarse. En ese momento, sentía indignación y frustración. Indignación por la vileza del espectro, atacando a Kagami por sorpresa, y frustración por su propia torpeza al olvidar advertir a Kagami en su nerviosismo. Pensó que, si Shisui había podido resistir el arte del espectro, era porque era uno entre un millón, y no podía ser tan casual que Kagami también pudiera resistirlo. Después de todo, ella era la que mejor conocía la ferocidad del espectro. En el aire, de pie sobre una masa de arena de hierro, Kagami sintió una oleada de maldad que se abalanzaba sobre él. Y luego, no pasó nada más. Al no notar nada extraño, Kagami ignoró al espectro y preguntó a Shisui, desconcertado. ¿Qué se supone que está haciendo? Shisui se rascó la cabeza y respondió con cierta incertidumbre. Parece que nos está lanzando un genjutsu. Por el Mangekyo Sharingan, yo no he notado nada. ¿Y usted, estimado colega? Yo tampoco he notado nada, Kagami hizo una pausa y luego comentó con desdén. Pero lo cierto es que da miedo, Shisui asintió con seriedad. Sí, impone bastante. Kagami se volvió hacia la sacerdotisa y preguntó. Su Alteza, ¿cuánto falta para activar la formación de sellado? Ah, sí, la sacerdotisa se apresuró a seguir activando la formación. En ese momento, de repente sintió que se había preocupado en vano por Kagami y Shisui. El espectro se quedó paralizado un momento, incómodo, luego miró a Kagami con asombro y gritó. Imposible. ¿Cómo puedes resistir también mi arte? ¿Cómo es posible? Cuando lo usaba contra los herejes del culto de Yomi, ni siquiera hacía falta usar un arte del nivel de manifestación del demonio interior. Bastaba una versión simplificada del arte de control de almas para convertirlos en títeres de pies a cabeza.
Jamás imaginó que su técnica infalible encontraría un obstáculo tras otro con Shisui Kagami. Capítulo 43. El sellado. Afuera de la cueva de la montaña del sello demoníaco. Shakuton. Cash. Acompañado del silbido del vapor, entre las nubes de niebla, la superficie de innumerables guerreros de piedra comenzó a agrietarse. Las grietas se hicieron cada vez más grandes, y finalmente, todos los guerreros se desmoronaron hasta convertirse en montones de arena. Pakura, de Tsunagakure, no prestó demasiada atención a sus resultados. En ese momento, su rostro estaba pálido y fruncía el ceño. Al otro lado, tras haber inmovilizado temporalmente a un gran grupo de guerreros de piedra con sus jutsus de Toton, el capitán de la unidad de decapitación de Iwagakure giró la cabeza y miró con expresión grave la entrada de la cueva. Desde que la criatura se precipitó al interior, no habían cesado los estruendos. Aunque estaba fuera de la cueva, podía imaginar la violencia del combate que se estaba desarrollando dentro. En la entrada de la cueva. Tras repeler a unos cuantos guerreros de piedra con papas bomba, Kakashi retrocedió junto a Gui y preguntó con ansiedad. Gui, ¿estás seguro de que no les pasará nada? Gui asintió. Confío en Kagami. Boom, boom, boom. Apenas Gui terminó de hablar, otro estruendo resonó desde el interior. Junto con el estruendo, también llegó una oleada de chakra maligno que erizaba el vello. Kakashi miró hacia la cueva, y el Sharingan que Obito le había regalado se activó en ese momento. Bajo la visión del Sharingan, el chakra maligno del espectro parecía tangible. Era tal su densidad que ni siquiera el espacio dentro de la cueva podía contenerlo, y se derramaba por el túnel hasta el exterior. Secándose el sudor fino que le perlaba las sienes, Kakashi no pudo evitar pensar. Enfrentarse a un monstruo así en una cueva no hay quien sobreviva. Dentro de la cueva, flotando en el aire, Kagami gritó a Shisui. Ahora encárgate tú. Shisui asintió y retiró su Susanoo. Desde que lo había activado hasta que lo desactivó, habían pasado solo unos minutos, pero ya estaba jadeando. Se veía que despertar el Mangekyo Sharingan a una edad tan temprana no era bueno. Sin la ayuda del Susanoo, los forcejeos del espectro se intensificaron de nuevo. Haber fracasado 2 veces seguidas con sus artes secretas no solo había golpeado su orgullo, sino que también había afectado a su confianza en sí mismo. En ese momento, ya había notado que tanto Kagami como Shisui eran ninjas poderosos con extraños Gekko y Genkai oculares. En particular, los ojos de los dos le infundían una inquietud que le llegaba hasta lo más profundo. Algo inimaginable hasta entonces. En realidad, desde que Shisui había activado el Susanoo, él no había salido de su asombro. Como no conocía bien las grandes potencias del mundo ninja, jamás pensó que podría verse en una situación tan peligrosa. Y los acontecimientos posteriores lo habían desconcertado aún más. Solo hasta ese momento comprendió que el culto de Yomi, que lo adoraba, no tenía ningún nivel en el mundo ninja. Calcular el poder del mundo ninja basándose en el nivel de ese culto había sido un grave error. En cuanto a la marioneta humana del tercer Kazekage que volaba junto a Kagami, el espectro ya había notado que era una marioneta sin alma. También había intentado controlarla por la fuerza, pero el chakra del Tenseigan que había dentro de la marioneta lo repelió. 2 poderosos ninjas con Gekko y Genkai oculares de origen desconocido, además de la sacerdotisa del país de los demonios, que por naturaleza lo contrarrestaba por muy arrogante que fuera el espectro, comprendió que la situación se había vuelto muy desfavorable para él. Si no encontraba la manera de escapar, su destino sería ser sellado. Ante los forcejeos casi frenéticos del espectro, Kagami mantuvo una expresión severa. Ya que había usado su as bajo la manga, la marioneta humana del tercer Kazekage no iba a escatimar chakra. Así que, por más lanzas que el espectro rompiera al forcejear, siempre aparecían otras nuevas para reemplazarlas y mantenerlo clavado en su sitio. Maldición. Cada vez más columnas de hierro se clavaban en su cuerpo, y el espectro rugía con impotencia. Con Kagami canalizando a tope el chakra de su Tenseigan en la marioneta, el poder de esta era casi comparable al del tercer Kazekage en vida. Y el tercer Kazekage, apodado el Kazekage más fuerte, era uno de esos ninjas de nivel Kage especialmente eficaces contra los monstruos gigantes. Por lo tanto, contener al espectro durante un breve período de tiempo no era nada difícil. El tiempo pasaba, gota a gota. Poco después, la formación de sellado de la sacerdotisa comenzó por fin a activarse. En un instante, todas las fórmulas de sellado dispuestas alrededor de la cueva emitieron un tenue resplandor fluorescente. Esos destellos se fueron concentrando, haciéndose cada vez más brillantes, hasta que finalmente parecieron un sol radiante. Sintiendo la gran amenaza, el espectro forcejeó con mayor desesperación, sin importarle desgarrar su propio cuerpo. Boom, boom, boom.
Por un momento, la cueva tembló con violencia, y las lanzas de hierro que aprisionaban al espectro se rompieron en pedazos. Kagami apretó la mandíbula, decidido. Habiendo llegado hasta este punto, no iba a darle al espectro ninguna oportunidad de revertir la situación. Sin importarle las consecuencias, canalizó casi todo su chakra en la marioneta humana del tercer Kazekage. La arena de hierro que se había fragmentado volvió a convertirse en afiladas lanzas, que se clavaron con fuerza en el cuerpo del espectro. Shisui quiso ayudar, pero apenas levantó la pierna, sus fuerzas lo abandonaron y se desplomó en el suelo. El Susanoo que acababa de usar había consumido demasiado de su chakra. Antes no lo notaba, pero cuando intentó activarlo de nuevo, se dio cuenta de que su cuerpo ya no podía soportarlo. En ese momento, la sacerdotisa terminó por fin de recitar el largo conjuro. Se levantó lentamente y, extendiendo un brazo hacia el espectro, cantó en voz baja. Parte de sellado. Actívese. El globo de luz, radiante como el sol, voló lentamente hacia el espectro. ¡No! El espectro forcejeaba aterrorizado, lanzando alaridos. ¡Puf! De repente, Kagami, que flotaba en el aire, escupió un chorro de sangre. Los últimos forcejeos del espectro habían sido tan violentos que, aunque agotó todo su chakra, no pudo contenerlo. No le quedó más remedio que activar la técnica de regeneración física, extrayendo a la fuerza algo de chakra de sus células recién regeneradas. El globo de luz finalmente alcanzó la cabeza del espectro. Acompañado de un alarido de impotencia, el enorme cuerpo del espectro se desinfló rápidamente, como un globo que pierde aire. A continuación, la sacerdotisa hizo varios sellos complejos. El deslumbrante globo de luz se transformó entonces en una pantalla de luz cubierta de fórmulas de sellado. Esa pantalla, como una tela, fue envolviendo capa tras capa el cuerpo seco y hundido del espectro. Finalmente, cuando toda la luz se disipó, un enorme capullo envuelto en una tela blanca llena de fórmulas de sellado cayó lentamente ante Kagami y Shisui. Shisui, que seguía en el suelo, mostró una expresión de alegría. ¿Lo hemos conseguido? De repente, una espesa masa de chakra púrpura oscuro, como lodo, brotó de las grietas del suelo. Ese chakra maligno que había brotado de repente no atacó a nadie en la cueva, sino que huyó presurosamente hacia la entrada. Sin duda alguna, cuando la sacerdotisa selló su cuerpo, la esencia del espectro había escapado, ocultándose en las grietas del suelo, eludiendo así el arte de sellado de la sacerdotisa. Y aprovechando que todos estaban un poco relajados tras haber sellado su cuerpo, intentaba huir. Capítulo 44. Oportunidad. Al ver que el espectro intentaba huir, la sacerdotisa se sobresaltó. Deténganlo. Si el alma del espectro lograba escapar, el sellado habría fracasado, y las consecuencias traerían problemas interminables. Eswish, eswish, eswish. Antes de que la sacerdotisa terminara de hablar, ya se oía el silbido de algo cortando el aire. Eran los shuriken que Shisui lanzaba contra el alma del espectro. Sin embargo, aunque los shuriken alcanzaron su objetivo con precisión, todos atravesaron el cuerpo del espectro sin causarle ningún daño real, ya que éste se encontraba en estado de chakra. Shisui frunció el ceño, pero antes de que pudiera lanzar otro ataque, ya era tarde. En apenas unos segundos, el alma del espectro, en su huida, se encontraba a solo una decena de metros de la entrada del túnel. En ese momento, Kagami, al otro lado, usó el Rinten-Nyo y sin dudar. Al instante, el alma del espectro, que estaba a solo unos metros de la entrada del túnel, sintió que su cuerpo se detenía, como si lo sujetara con fuerza un par de manos invisibles. Incluso siendo un cuerpo de chakra, le resultaba imposible liberarse. Si te dejara escapar, todo esto habría sido en vano, dijo Kagami. Acto seguido, reforzó el Rinten-Nyo y atrajo con fuerza el alma del espectro hacia él. A medida que Kagami había aumentado su poder, el alcance del Rinten-Nyo y también se había ampliado. En ese momento, cualquier objeto en un radio de 20 metros podía ser controlado por la técnica. La sacerdotisa, que ya estaba preparada, sacó rápidamente una caja de madera de un pergamino y, mientras Kagami atraía el alma del espectro, ejecutó el arte de sellado. No. Sin la protección de su cuerpo, el espectro, en estado de alma, no pudo resistir el arte de sellado de la sacerdotisa. Con un último rugido de impotencia, quedó sellado para siempre. Tras sellar por completo al espectro, los tres se desplomaron en el suelo de la cueva y exhalaron un largo suspiro de alivio. En ese momento, los tres estaban agotados. La sacerdotisa había ejecutado varios artes de sellado, especialmente el que aprisionó el cuerpo del espectro, que casi consumió todas sus fuerzas. Aunque no había participado directamente en el combate, su desgaste había sido enorme. Shisui no estaba mucho mejor. Antes de obtener el eterno Mangekyo Sharingan, simplemente activar el Mangekyo ya suponía una gran carga para él.
Y habiendo usado el Susanoo para enfrentarse al espectro, su desgaste era mucho mayor de lo que parecía. En cuanto a Kagami, había llegado a usar la técnica de regeneración física, lo que por sí solo le había costado al menos 2 o 3 meses de vida. Esto demostraba que el poder del espectro era, efectivamente, enorme, al menos al nivel de una bestia con cola normal. Tras descansar un rato, la sacerdotisa agradeció con sinceridad a Kagami y Shisui. Esto ha sido posible gracias a ustedes dos. Si no llega a ser por vuestra ayuda, las consecuencias habrían sido terribles. El agradecimiento de la sacerdotisa era sincero. Ella creía que la única manera de evitar la catástrofe era sacrificarse junto con el espectro. Jamás imaginó que todo se resolvería de forma tan tranquila. Kagami, mientras guardaba la marioneta humana del tercer Kazekage, dijo: «He cumplido lo que le prometí». La sacerdotisa asintió. «Tenga la seguridad de que cumpliré mi palabra». Shisui, que se había puesto de pie, preguntó a Kagami con curiosidad. «Estimado colega, ¿lo que acaba de usar era una marioneta? ¿Una marioneta que puede usar Hiton?» Kagami no ocultó nada y respondió directamente. «Sí, es una marioneta que obtuve por casualidad. Y puede usar Hiton porque es el tercer Kazekage». ¿Qué? Tanto Shisui como la sacerdotisa se quedaron atónitos. Que el tercer Kazekage, considerado el Kazekage más fuerte, se hubiera convertido en una marioneta humana era algo que no podían evitar que les sorprendiera. El tercer Kazekage fue asesinado por un titiritero de Tsunagakure y convertido en marioneta humana. En un combate, logré arrebatársela a ese titiritero. Así de sencillo. Kagami explicó brevemente cómo había obtenido la marioneta humana del tercer Kazekage. Shisui, aún asombrado, dijo: «El tercer Kazekage fue asesinado por un ninja de su propia aldea». Kagami advirtió: «Precisamente porque es un escándalo que el tercer Kazekage fuera asesinado y convertido en marioneta, rara vez uso esta marioneta. Es un asunto muy delicado que afecta al orgullo de Tsunagakure. Les ruego a los dos que no lo divulguen, o podría causar un conflicto entre Tsunagakure y Konoha». Kagami se atrevió a usar la marioneta del tercer Kazekage porque confiaba en que la sacerdotisa y Shisui guardarían el secreto. La sacerdotisa era una persona bondadosa, capaz de sacrificarse por la paz mundial. Además, le había quedado en deuda, y creía que no lo traicionaría. En cuanto a Shisui, confiaba en su palabra, y además, él también tenía algo que ocultar. Si uno lo contaba, el otro también saldría perjudicado. Y en el peor de los casos, si el secreto se divulgaba, siempre podía entregar la marioneta a la aldea. Al fin y al cabo, no había sido él quien mató al tercer Kazekage. Al oír a Kagami hablar con tanta gravedad, incluso mencionando que podría afectar las relaciones entre Tsunagakure y Konoha, la sacerdotisa y Shisui se apresuraron a prometer: «Jamás lo revelaremos». Kagami cambió de tema y preguntó a Shisui: «Dicen que más allá de los 3 Magatamas, el Sharingan tiene otra forma. ¿Esa que acabas de usar es el Mangekyo Sharingan?» Shisui, sin tapujos, sonrió. «Sí. Lo que acabo de usar es una técnica exclusiva del Mangekyo Sharingan. Se llama Susanoo. Compartir secretos era la forma más rápida de abrir el corazón del otro». Después de que los tres intercambiaran sus secretos, la relación entre la sacerdotisa, Kagami y Shisui se volvió mucho más cercana. Tras reforzar temporalmente el sellado de la caja de madera, la sacerdotisa dijo: «Pienso elegir un lugar adecuado en el país de los demonios para sellar el alma del espectro. Así, su cuerpo y su alma quedarán separados por miles de kilómetros, y será casi imposible que escape». En comparación con el sellado del cuerpo del espectro, el sellado del alma era mucho más débil. Por eso, la sacerdotisa debía buscar otro lugar adecuado y preparar una nueva formación de sellado para guardar allí la caja. Kagami y Shisui, naturalmente, no tuvieron objeción alguna. En realidad, la mente de Kagami ya no estaba en el espectro. Ya estaba pensando en cómo pedir a la sacerdotisa que le enseñara el arte de sellado de su linaje. Tras ver cómo se había sellado al espectro, Kagami confirmó la maestría del arte de sellado de las sacerdotisas del país de los demonios. Aunque la sacerdotisa tenía una ventaja natural contra el espectro, el nivel que demostró superaba con creces al de la mayoría de los ninjas de la aldea. Si dejaba escapar esta oportunidad de aprender el arte de sellado, quizá su plan del Bijulu artificial nunca llegara a realizarse. Capítulo 45. Mis propios ojos. Tras ayudarse mutuamente a salir de la cueva, lo primero que entró en el campo de visión de Kagami fue la figura de Guri. Evidentemente, Guri había cumplido fielmente las instrucciones de Kagami, manteniéndose en la entrada durante todo el proceso y sin permitir que los ninjas de Tsunagakure e Iwagakure entraran en la cueva por su cuenta.
Al ver que los tres del interior habían salido sanos y salvos, Gumi mostró su sonrisa característica, levantó el pulgar y dijo. Kagami, sabía que lo lograríais. Kakashi, que estaba un poco más lejos, no dijo nada, manteniendo su actitud habitual, fría y despreocupada. Pero por la respiración agitada, Kagami pudo percibir que, bajo la máscara, había exhalado un largo suspiro de alivio. Pakura, de Tsunagakure, no se acercó, sino que se quedó donde estaba, observando con atención a Kagami y Shisui. Los ninjas del exterior habían sentido los estruendos del interior, así que todos podían imaginar la ferocidad del combate. Que Kagami y Shisui, siendo tan jóvenes, hubieran logrado salir con vida, hizo que Pakura los mirara con otros ojos. Al otro lado, la mirada de los ninjas de Iwagakure hacia Kagami y Shisui era claramente hostil. Su capitán, en particular, mostraba una expresión pensativa, como si estuviera considerando algún asunto importante, hasta el punto de parecer distraído. Kagami percibió la hostilidad del bando de Iwagakure y lo entendió al instante. Ahora que el monstruo espectro, que había sumido el mundo en el caos, estaba sellado por completo, la relación de cooperación entre las aldeas había terminado. En su lugar volvía la hostilidad y la competencia de siempre. En ese momento, la sacerdotisa, con la caja de madera en las manos, hizo una reverencia a los ninjas presentes y les agradeció su ayuda. Sin ir más lejos, solo con ver los innumerables guerreros de piedra destrozados que había fuera de la cueva, quedaba claro que los ninjas que habían custodiado la entrada tampoco lo habían tenido fácil. Hasta que el espectro no fue sellado por completo, aquellos guerreros eran prácticamente inmortales. Tras un rato de cortesías mutuas, los ninjas escoltaron a la sacerdotisa de regreso al país de los demonios. Después, los ninjas de Tsunagakure e Iwagakure se despidieron y se marcharon. Como el trato privado entre Kagami y la sacerdotisa aún no se había completado, la 11ª escuadra de la Anbu de Konoha se quedó temporalmente en el país de los demonios con la excusa de que la sacerdotisa les había encargado eliminar a los restos del culto de Yomi. Eso sí, la tarea de eliminar a los restos del culto fue encomendada por Kagami a Kakashi, Gumi y Shisui. Mientras tanto, él se quedó en el palacio de la sacerdotisa recuperándose, a la espera de que ella reuniera la goma púrpura. En su tiempo libre, Kagami reflexionó sobre la gran batalla contra el espectro. Aquella fue la primera vez, desde que había obtenido el Tenseigan, que agotó por completo todo su chakra. Por ello, el combate puso de manifiesto muchos de sus problemas y también le trajo algunas revelaciones inesperadas. Los efectos secundarios de agotar el chakra fueron más graves de lo que había previsto. Durante los días siguientes, su cuerpo apenas le respondía, y su ánimo se volvió opresivo, como si una nube oscura cubriera su cabeza sin importar lo que hiciera. Afortunadamente, el Tenseigan de sus cuencas era suyo, perfectamente sincronizado con su alma y su cuerpo, por lo que la carga era mucho más llevadera. Si ese Tenseigan hubiera sido trasplantado de otra persona, probablemente ya estaría sufriendo un rechazo brutal. Incluso si por milagro hubiera sobrevivido, su salud estaría prácticamente destrozada. En sus vagos recuerdos de su vida anterior, tras ser derrotado por Naruto, cuando Tsutsuki Toneri agotó todo su chakra, el Tenseigan que había obtenido trasplantándose el Byakugan de Hanabi desapareció. Esto demostraba que, incluso un ser capaz de volar por los cielos y partir lunas como Toneri, al quedarse sin chakra, no podía mantener un Kekkei Genkai del nivel del Tenseigan. Un débil ni siquiera tiene derecho a poseer el Tenseigan. Por lo tanto, esto confirmaba de nuevo sus sospechas anteriores. Su Tenseigan parecía poseer una voluntad propia, conteniéndose instintivamente y manteniéndose en un estado de despertar inicial para evitar dañar de forma irreversible el cuerpo de Kagami, que aún no era lo suficientemente fuerte. No hay nada como tener tus propios ojos. Tras comprender esto, Kagami no pudo evitar exclamar con emoción. Incluso con el mismo Rinnegan, el poder que mostraba cuando estaba en Madara, su dueño original, era diferente del que mostraba cuando estaba en Nagato. De hecho, Madara podía usar técnicas del Rinnegan que Nagato nunca había empleado, como el Rinbo Goku. Esto demostraba que el dueño original podía aprovechar mejor el poder del Rinnegan. Y el precio que pagaba era mucho menor que el de Nagato. Esta experiencia también sirvió como advertencia para Kagami, quien decidió que nunca más agotaría todo su chakra a la ligera. Al mismo tiempo, su deseo por el Bijulu artificial se hizo aún más fuerte. Consciente de que el tiempo no esperaba, Kagami finalmente no pudo contenerse y le pidió a la sacerdotisa que le enseñara su arte de sellado. Sin embargo, el resultado fue decepcionante. La sacerdotisa le dijo claramente que sin la sangre de la sacerdotisa, era imposible aprender el arte de sellado de su linaje. Ya muchos lo habían intentado antes y habían fracasado.
En pocas palabras, el arte de sellado de la sacerdotisa era también un Kekkei Genkai. Por eso, durante milenios, la sacerdotisa del país de los demonios había sido siempre una línea de sucesión directa, sin que ningún extraño pudiera intervenir. Dejando a un lado su decepción, Kagami se conformó con algo menos. Aunque la sacerdotisa no podía enseñarle el poderoso arte de sellado de su linaje, como maestra del sellado, no había problema en que lo guiara en el aprendizaje de otras técnicas de sellado. Con un enfoque diferente, Kagami extrajo de inmediato todas las técnicas de sellado de los documentos del Bijuu artificial, se las entregó a la sacerdotisa y le pidió que lo guiara en su aprendizaje. Al ver aquellas técnicas de sellado, la sacerdotisa mostró un gran interés. Las técnicas de sellado contenidas en los documentos del Bijuu artificial eran todas del linaje de Uzumaki. El clan Uzumaki era una gran familia del sellado, creadora de poderosas técnicas prohibidas como el Shikifjin, el Shishifin, el Konfsa, entre otras. Por eso, incluso la sacerdotisa, con su altísimo nivel, no pudo evitar maravillarse y elogiar las técnicas de sellado del clan Uzumaki. Tras varios días de estudio, gracias a su maestría, la sacerdotisa comprendió rápidamente las características del arte de sellado de Uzumaki y dominó una a una todas las técnicas que aparecían en el proyecto del Bijuu artificial. Estas técnicas de sellado son increíblemente refinadas. El clan Uzumaki es realmente admirable. El elogio de la sacerdotisa era sincero. La característica del arte de sellado de Uzumaki era usar lo débil para controlar lo fuerte. Con el frágil cuerpo humano, mediante el sellado, podían contener y dominar a enormes monstruos como las bestias con cola. Por eso, desde la fundación de Konoha, todos los Jinchuriki del Kyuubi habían sido del clan Uzumaki. Solo en ese aspecto, la sacerdotisa reconocía su inferioridad. Así que, al aprender muchas de las técnicas de sellado de Uzumaki, sintió que había obtenido una gran ventaja. Por ello, sin reservas, se dedicó a guiar a Kagami con toda su atención. Capítulo 46. Emboscada. Bajo la meticulosa guía de la sacerdotisa, Kagami aprendió con rapidez. Primero, porque los documentos del Bijuu artificial ya explicaban con gran detalle los principios y funciones de aquellas técnicas de sellado. Segundo, porque desde que obtuvo el Tenseigan, su capacidad de comprensión había mejorado notablemente. Tras más de 10 días de estudio, por fin dominó todas las técnicas de sellado que aparecían en los documentos del Bijuu artificial. Una vez completada la instrucción, la sacerdotisa planteó una duda. Estas técnicas de sellado están pensadas para las bestias con cola, ¿verdad? Sabiendo que no podía ocultarlo, Kagami asintió directamente y luego preguntó a su vez. Su Alteza, ¿cree que unas técnicas de sellado de este nivel podrían contener a una bestia con cola? La sacerdotisa reflexionó un momento y negó con la cabeza. No sabría decirlo con certeza. Sin embargo, el arte de sellado del clan Uzumaki es muy refinado, superior al mío en muchos aspectos. Quizá sea posible. Kagami frunció ligeramente el ceño. Su Alteza ha sellado al espectro. En este campo, debería tener una buena capacidad de juicio. Notando la confusión de Kagami, la sacerdotisa sonrió y explicó. Te equivocas. Yo pude sellar al espectro solo porque mi arte de sellado lo contrarresta de forma natural. Si me pidieran sellar una bestia con cola, el resultado sería impredecible. Como dos caras de una misma moneda, el bien y el mal, la sacerdotisa y el espectro eran interdependientes y se contrarrestaban mutuamente. Por lo tanto, su enfrentamiento no servía como referencia para juzgar a una bestia con cola, aunque el espectro hubiera alcanzado realmente su nivel. Al comprender esto, Kagami no relajó el ceño, sino que lo frunció aún más. Antes había tomado al espectro como referencia. Al ver que la sacerdotisa lo sellaba con facilidad, llegó a subestimar a las bestias con cola. Pero ahora que conocía los detalles que había detrás, comprendió que lo más probable es que la aldea hubiera abandonado el proyecto del Bijuu artificial porque las técnicas de sellado de los documentos no eran seguras. Y un Bijuu artificial debía ser absolutamente seguro. De lo contrario, no sería un arma contra el enemigo, sino una bomba de relojería contra uno mismo. Tras reflexionar un instante, Kagami preguntó con cautela. Su Alteza, ¿ha visto alguna vez una bestia con cola? La sacerdotisa negó con la cabeza. Según mis cálculos, el espectro alcanza al menos el nivel de una cola, o incluso más. Kagami hizo una pausa y continuó. Si dejamos de lado la ventaja natural, solo en términos de arte de sellado, ¿cree que las técnicas que le he mostrado podrían sellar al espectro? La sacerdotisa sopesó la cuestión y respondió. Si el espectro estuviera en un estado débil, habría ciertas posibilidades. Al oír esto, el rostro de Kagami se ensombreció. La sacerdotisa lo pensó y añadió.
Si Konoha necesita sellar a una bestia con cola, quizá yo pueda ayudar. ¿Cómo? La sacerdotisa explicó. El arte de sellado del clan Uzumaki y el mío se centran en aspectos diferentes. El de ellos se especializa en sellar desde el interior, mientras que yo me especializo en el sellado externo. Kagami, que ya había adquirido bastantes conocimientos sobre sellado, lo comprendió rápidamente. El arte de sellado de Uzumaki era práctico. Sus sellos actuaban de dentro a fuera, y al mismo tiempo que sellaban, permitían aprovechar el poder de lo sellado. El mejor ejemplo era el Jinchuriki del Kyuubi. Desde Mito Uzumaki, la esposa del primer Hokage, pasando por Kushina Uzumaki, hasta el actual Naruto Uzumaki. Todos los Jinchuriki del Kyuubi en la historia de Konoha habían sido del clan Uzumaki. Y la razón era que tanto su constitución como su arte de sellado eran los más adecuados para ser Jinchuriki. El arte de sellado de la línea de las sacerdotisas del país de los demonios era mucho más tradicional. Su sellado equivalía al aislamiento y la represión. En cuanto a refinamiento, no alcanzaba al de Uzumaki, pero en estabilidad, lo superaba con creces. Pensando en esto, a Kagami se le ocurrió una nueva idea. Un sellado de doble capa. Primero, siguiendo los documentos, usaría goma púrpura para dar forma al caparazón, y junto con las técnicas de sellado de Uzumaki, crearía el inestable Bishulu artificial. Segundo, usando el arte de sellado de la sacerdotisa, sellaría todo el Bishulu artificial dentro de un artefacto que pudiera llevar consigo. De este modo, reduciría enormemente el riesgo de un descontrol del Bishulu artificial. En la vida cotidiana, no tendría que vivir con el temor constante. Y en combate, si notaba algo anormal, podría usar el sello externo para reprimir al Bishulu artificial dentro del artefacto y evitar que se descontrolara. Unos días después, Kakashi y los demás, que habían salido a eliminar los restos del culto de Yomi, regresaron al palacio de la sacerdotisa. La operación de limpieza no había sido fácil. Quizá porque el espectro estaba sellado, los herejes del culto de Yomi en el país de los demonios parecían haberse esfumado de la noche a la mañana. A pesar de sus esfuerzos, Kakashi y los suyos solo lograron acabar con algunos herejes de poca monta. El líder herido del culto de Yomi seguía sin aparecer. La sacerdotisa no le dio importancia. Sin el apoyo del espectro, el culto de Yomi no era diferente de cualquier otro grupo de ninjas errantes. Si llegaran a descubrir su paradero, el país de los demonios podría contratar fácilmente a ninjas de las 5 grandes aldeas para acabar con ellos. Kakashi, en cambio, se quedó con la espina clavada, pero sabía que su 11ª escuadra no podía quedarse mucho tiempo en el país de los demonios. Así que, tras disculparse con la sacerdotisa, anunció su partida. Por entonces, Kagami ya había recibido de la sacerdotisa la goma púrpura que le había prometido. Durante esos días, la sacerdotisa movilizó los recursos del país de los demonios y reunió cerca de 1 tonelada de goma púrpura. Aunque el costo no fue pequeño, ella no puso ninguna objeción. Después de todo, comparado con salvarle la vida, ese dinero no era nada. Además, tanto Kagami como Shisui le habían asegurado repetidamente que no revelarían que el monstruo espectro y la sacerdotisa eran las dos caras de una misma entidad, preservando así su reputación. Así que la sacerdotisa se preocupó aún menos por esos pequeños detalles. Tras despedirse de la sacerdotisa, los 4 de la 11ª escuadra emprendieron por fin el viaje de regreso. Durante el camino de vuelta, los 4, cada vez más familiarizados, charlaban de esto y aquello. Aquella misión no solo había ampliado su experiencia, sino que también había aumentado la confianza mutua. Incluso el taciturno Kakashi intervenía de vez en cuando, dando muestras de querer integrarse. Avanzando a ratos, pronto abandonaron el país de los demonios y entraron en el territorio del país de los osos. En el país de los osos había una aldea ninja llamada Oshigakure, pero no era muy poderosa. Por eso, en el país se acumulaban muchos ninjas errantes. Incluso se decía que algunos de ellos estaban financiados por Iwagakure, la vecina aldea del país de la tierra, con el objetivo de infiltrarse silenciosamente en el país de los osos y saquear sus recursos. Caminando por un denso bosque dentro del país de los osos, Kagami, que iba al frente del grupo, se detuvo de repente. Gumi preguntó de inmediato. ¿Qué pasa? Kagami frunció el ceño. Parece que esto ha sido preparado a propósito. Kakashi olfateó el aire y se puso en guardia. Su olfato era muy agudo y podía percibir olores que otros no notaban. Durante la tercera gran guerra ninja, eso le había permitido detectar al enemigo en muchas ocasiones. Boom, boom, boom. En ese momento, una serie de violentas explosiones estallaron a su alrededor, y las llamas devoraron en un instante a los 4 de la 11ª escuadra. Capítulo 47.
Combate caótico en el bosque. En el mismo instante en que los 4 de la 11ª escuadra fueron devorados por las llamas, Kakashi ejecutó un ninjutsu de agua. Suiton. Suijineki. FSSSS. El muro de agua en erupción chocó contra las explosiones de llamas que se abalanzaban, elevando una inmensa nube de vapor. Por un momento, la niebla lo envolvió todo. Sintiendo las pequeñas vibraciones bajo sus pies, Kagami advirtió. Tengan cuidado. Apenas terminó de hablar, innumerables y afiladas estacas de tierra brotaron del suelo y se dispararon hacia los 4. Gracias a la advertencia de Kagami, cada uno saltó por su lado y se impulsó hacia las ramas de los árboles cercanos, esquivando por muy poco aquella oleada silenciosa de estacas. Gui miraba a su alrededor. ¿Dónde está el enemigo? Boom, boom, boom. En respuesta a Gui, llegó otra serie de violentas explosiones. Afectados por ellas, los 4 de la 11ª escuadra se vieron obligados a separarse de nuevo, distanciándose unos de otros. La niebla que lo envolvía todo no suponía un gran obstáculo para Kagami, que poseía el Tenseigan, pero las continuas explosiones lo obligaban a esquivar de un lado a otro del bosque. Al ver que se alejaba cada vez más de sus compañeros, Kagami intuyó el objetivo del atacante. No pasó mucho tiempo antes de que una figura se interpusiera en su camino. Kagami frunció el ceño. ¿Eres tú? Quien se había interpuesto en su camino no era otro que el capitán de la unidad de decapitación de Iwagakure, el mismo que había cooperado con Kagami y los suyos para enfrentarse al monstruo espectro en el país de los demonios. En un principio, Kagami había considerado ir a buscar problemas a esos ninjas de Iwagakure, pero pensando que tenía asuntos más importantes entre manos y queriendo evitar complicaciones, había reprimido su deseo de venganza. Lo que no esperaba era que, sin que él fuera a buscarlos, ellos vinieran a buscarlo a él. El capitán de la unidad de decapitación de Iwagakure sonrió. ¿Qué, te sorprende? Kagami preguntó. Siento curiosidad, ¿cómo descubriste nuestro paradero? Por la serie de emboscadas, parecía que los ninjas de Iwagakure habían sabido de antemano la ruta de la 11ª escuadra. De lo contrario, no habrían podido organizar un ataque tan perfecto. Pero la 11ª escuadra había sido muy cautelosa durante todo el camino, y Kagami, con su Tenseigan, exploraba los alrededores con frecuencia, por lo que estaba seguro de que nadie los había seguido. Chip, chip. En ese momento, una pequeña cabeza asomó por el cuello de la camisa del capitán. Al mirar con atención, resultó ser una ardilla de aspecto común y corriente. ¿Una ardilla? Kagami negó con la cabeza y luego pensó. No, no es una ardilla corriente. Es un animal ninja. Los animales ninja son de todo tipo. Se puede decir que cualquier animal capaz de usar chakra es un animal ninja, y esa ardilla de aspecto corriente no era una excepción. Se llama Abiru. Puede rastrear cualquier olor conocido en un radio de 10 y pico de kilómetros. El capitán esbozó una sonrisa y continuó. Sé que eres del clan Hyuga, así que, naturalmente, no te seguiría yo mismo. Kagami se sorprendió ligeramente. ¿Me recuerdas? Por el tono del adversario, Kagami notó que ya lo había reconocido desde hacía tiempo. En aquella batalla en la que Kagami casi muere, no solo él había recordado al otro, sino que el otro también había recordado a Kagami, que había sobrevivido de milagro. El capitán de la unidad de decapitación de Iwagakure borró su sonrisa y dijo con rostro severo. Hace un año, eras solo un mocoso cualquiera. No pensé que hubieras crecido tanto. La cantidad de genios en Konoha es realmente envidiable. Kagami dijo con frialdad. Parece que te arrepientes. El capitán apretó los dientes y dijo con odio. Sí, ¿cómo me arrepiento de no haberte rematado entonces? Por eso debo corregir yo mismo ese error. No permitiré que surja un segundo relámpago dorado en Konoha. Es mi responsabilidad con mi aldea. Con menos de 15 años, Kagami ya podía intervenir en combates de nivel bestia con cola. Si se le permitía seguir creciendo, sin duda se convertiría en otro relámpago dorado, y eso era algo que Iwagakure no podía tolerar. Iwagakure nunca había olvidado la humillación que les había infligido el relámpago dorado. ¡Bum! A lo lejos se oyó una explosión lejana. Sin duda, los demás miembros de la 11ª escuadra también se habían encontrado con el enemigo y estaban en pleno combate. Al ver a Kagami distraído, el capitán de la unidad de decapitación dijo. No te preocupes por los demás. Pronto os reuniréis en el infierno. Recuerda mi nombre. Soy Iwamoto, quien te va a matar. Dicho esto, Iwamoto juntó las palmas de sus manos. Doton. Chisenjutsu. Al ver que Iwamoto se sumergía en el suelo, Kagami temió un ataque desde las profundidades, así que saltó a la copa de un gran árbol y activó su Tenseigan para observar con atención. Sin embargo, no se veía nada.
Quizá Iwamoto se había sumergido demasiado profundo. En ese momento, no muy lejos, se oyó un fuerte estruendo de agua. Kagami miró hacia allí y vio una enorme masa de agua que se precipitaba como un dique roto. Eso es el Suiton. Daibakuri no Jutsu. Aunque esa gran cascada no suponía una gran amenaza para Kagami, que estaba en un árbol, no podía tomarla a la ligera. Su oponente era un famoso Jounin de élite de Iwagakure. No desperdiciaría su chakra a la ligera en el campo de batalla. Tras el impacto de la gran cascada, el suelo quedó cubierto de barro. Ese suelo empapado hizo que Kagami sintiera un mal presentimiento, aunque no podía decir exactamente qué era. Después de todo, no sabía mucho sobre Doton. Esuish. 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 De repente, del suelo enfangado brotaron innumerables bolitas de barro del tamaño de un pulgar. Esas bolitas, como balas, acompañadas de un agudo silbido, se dispararon hacia Kagami, que estaba en el árbol. Ante la densa lluvia de bolitas que se le venía encima, Kagami no dudó ni un instante y ejecutó el kaiten. El kaiten podía proteger a Kagami, pero no al árbol en el que estaba. En un abrir y cerrar de ojos, aquel enorme árbol, que ni siquiera 3 o 4 personas abrazando podrían rodear, fue perforado por innumerables agujeros. Entre astillas de madera que volaban por todas partes, se derrumbó estruendosamente. Kagami apoyó la punta del pie para saltar a otro árbol cercano. Pero en ese momento, varios latigazos de agua y barro barrieron el aire, enrollándose en sus piernas y tirando de él con fuerza hacia el suelo. ¡Pum! Con un golpe sordo, Kagami cayó al suelo. Cof, cof. Kagami, encogido, tosió un poco de sangre. La caída lo dejó aturdido y mareado, respirando con dificultad. Parecía que alguna costilla se le había roto. Al ver que su ataque había dado resultado, Iwamoto emergió del suelo hasta medio cuerpo y sonrió. Parece que te sobreestimé. El Byakugan no es tan impresionante como pensaba. En ese momento, Kagami, con el rostro crispado por el dolor, esbozó de repente una sonrisa, una expresión ambigua. Iwamoto, al verla, sintió que algo iba mal. Pero cuando se disponía a sumergirse de nuevo en el suelo, una fuerza de atracción inmensa e inexplicable lo arrancó de las profundidades. Capítulo 48. Dura batalla. Esto. Entre el pánico, Iwamoto voló hacia Kagami sin poder controlarse. Kagami, que estaba en el suelo, se incorporó como pudo y ejecutó el golpe de 8 trigramas con todas sus fuerzas. Pum, pum, pum. Con una serie de golpes sordos, Iwamoto salió despedido por el Juuken de Kagami y cayó en un charco de barro no muy lejano. Cof, cof. Tras completar la serie de golpes, Kagami volvió a escupir un poco de sangre. Aunque había caído a propósito para hacer salir a Iwamoto, sus heridas eran reales. En realidad, no esperaba que los látigos de barro de Iwamoto fueran tan poderosos. Con la inercia de la caída, el golpe contra el suelo le había dañado los órganos internos. Incluso en ese momento, todavía sentía la sangre revuelta y mareos. Tras recuperar el aliento un momento, Kagami dijo con calma. Deja de fingir. Sé que no te has desmayado. Al oírlo, Iwamoto dejó de aparentar, se levantó de un salto del barro y preguntó, desconcertado. Mocoso, ¿qué técnica fue esa? Kagami escupió con desdén. Va, ¿y por qué habría de decírtelo? No importa. Ya harás que hables. Dicho esto, Iwamoto desenvainó lentamente la espada corta que llevaba en la cintura. Iwamoto no era en vano un Jounin de élite de Iwagakure. Cuando fue controlado por el Rinten Nioi, ya había activado a escondidas un ninjutsu de Doton para endurecer parte de su cuerpo. Por eso, aunque el Juuken de Kagami le había sellado algunos de sus puntos de presión, no le había causado daños graves. El que los puntos de presión estuvieran sellados solo impedía usar ninjutsu. Pero Iwamoto, como Jounin de élite, incluso sin usar chakra, era un experto en artes marciales y esgrima. Y a simple vista, Kagami estaba herido, por lo que Iwamoto creía tener una gran ventaja. La situación seguía bajo su control. En ese momento, Kagami, sin decir palabra, sacó un pergamino con un gran mi, delante de Iwamoto, invocó a la marioneta humana del tercer Kazekage. ¿Eso es? Contemplando la nube de arena de hierro que flotaba junto a la marioneta, Iwamoto se quedó boquiabierto. Como ninja que había sobrevivido a 2 grandes guerras, Iwamoto tenía mucha más experiencia que los ninjas comunes. Con solo un vistazo, reconoció que aquello era el Hiton, el Kekkei Genkai exclusivo de Tsunagakure. Exponer la marioneta humana del tercer Kazekage en una situación como aquella era, sin duda, muy arriesgado. Así que Kagami, sin más preámbulos, hizo que la marioneta atacara de inmediato. Hiton. Sabusame. En un instante, la arena de hierro que llenaba el cielo se transformó en miles de afilados embon que, como gotas de lluvia, se dispararon contra Iwamoto.
Clan, clan, clan. La espada corta bailaba en manos de Iwamoto, dibujando brillantes figuras. Acompañada de un agudo sonido metálico, logró desviar la mayoría de los embón de arena de hierro. Kagami, al ver esto, frunció el ceño. Creía que sellando el chakra de Iwamoto podría acabar rápido con la pelea, pero no esperaba que Iwamoto dominara el arte de la espada con tanta maestría. Sin embargo, una simple espada corta no podía detener una lluvia interminable de sembón de arena de hierro. Al poco rato, los brazos, las piernas y el torso de Iwamoto estaban llenos de sembón clavados. Iwamoto apretó los dientes y gritó. Arte secreto. Chibaku no Jutsu. El Chibaku no Jutsu era un arte secreto exclusivo de Iwamoto. Al ejecutarlo, la cantidad de chakra en su cuerpo aumentaba drásticamente, y podía liberarse de la mayoría de los genjutsu y de las técnicas de sellado y restricción. Al activarse el arte secreto, el rostro de Iwamoto se enrojeció como si estuviera borracho. Sintiendo el peligro de forma instintiva, Kagami retrocedió a toda velocidad. En ese momento, en la visión de su Tenseigan, el chakra de Iwamoto parecía una bola de fuego, violento y ardiente. Kagami sentía cierta familiaridad con aquella sensación. Se parecía al estado de Gui con las 8 puertas internas abiertas. Pero mientras que en Gui se podía seguir el rastro del chakra, en Iwamoto era completamente caótico y violento, como si en cualquier momento pudiera consumirlo. Sin duda, aquel era un arte secreto con terribles efectos secundarios, y a menudo técnicas así poseían un poder inmenso, capaces de cambiar el rumbo de una batalla. En apenas unos segundos, Iwamoto logró desbloquear los puntos de presión que Kagami le había sellado con el Juken. Acto seguido, sus manos, al hacer los sellos, se convirtieron en una ráfaga de imágenes borrosas. Doton. Dori Rendan. Doton. Dooko Rengeki. Doton. De Ivan Hraku. Con la gélida voz de Iwamoto, 3 grandes jutsus de Doton se activaron casi al mismo tiempo. De repente, bolas de barro que silbaban al volar, estacas de tierra silenciosas y látigos de barro que restallaban, atacaron a Kagami y a la marioneta del tercer Kazekage desde todas direcciones. Ante un ataque tan completo, incluso con su Tenseigan, Kagami no estaba seguro de poder esquivarlo todo. Además, seguía herido, por lo que no le quedó más remedio que optar por la defensa. Hiton. Satetsugyo. La arena de hierro que llenaba el cielo se transformó al instante en una esfera protectora que envolvía a Kagami y a la marioneta. Boom, boom, boom. Incontables bolas de barro, estacas y látigos impactaron contra la superficie de la esfera, produciendo un estruendo ensordecedor. Dentro de la esfera, Kagami, en cuclillas, pensaba con calma en una estrategia. Un arte secreto de explosión no podía durar mucho. Por lógica, si aguantaba, la balanza se inclinaría hacia su lado. Pero teniendo en cuenta que esta emboscada había sido cuidadosamente planeada por Iwagakure, quizá el enemigo no era solo aquel equipo de 4 de la unidad de decapitación que había visto en el país de los demonios. Si había más ninjas de Iwagakure, no se podía saber si les convenía alargar la lucha. Sopesándolo rápidamente, Kagami decidió que, aunque tuviera que arriesgarse, debía acabar rápido. La marioneta del tercer Kazekage era demasiado sensible. Si los de Iwagakure lo descubrían, tendría un gran problema. Tomada la decisión, hizo que la marioneta ejecutara su técnica más poderosa. Hiton. Satetsukai. De repente, más de la mitad de la arena de hierro de la esfera protectora fue extraída, transformándose en afiladas lanzas que se bifurcaban sin cesar mientras se dirigían hacia Iwamoto. Al ver acercarse las innumerables lanzas, el ya feroz rostro de Iwamoto se llenó de locura. Abandonó por completo la defensa y activó el Doton a tope, como si su única intención fuera morir junto con Kagami. Kagami no podía distinguir la verdadera intención de su oponente, pero llegado a este punto, no tenía tiempo para otras opciones. En una lucha a vida o muerte, no cabían las dudas. Casi al mismo tiempo, ambos se alcanzaron mutuamente. El hombro derecho de Iwamoto fue atravesado por una lanza de hierro, y sus extremidades también fueron ensartadas por las lanzas bifurcadas. Quedó como empalado, y la sangre goteaba por las lanzas, tiñendo un gran charco de barro. En cuanto a Kagami, al extraer tanta arena de hierro para ejecutar el Satetsukai, la esfera defensiva había quedado medio abierta. Aunque logró detener la mayoría de las bolas y látigos de barro, una estaca de tierra logró colarse y herirle en la pierna derecha. Capítulo 49. Corazón de un guerrero. Empalado en las lanzas de hierro, Iwamoto tosió sangre mientras decía con voz débil. Mi presentimiento no era erróneo. Eres una amenaza. Kagami, con una mano tapando la herida de la pierna derecha y la otra apoyada en el suelo, no apartaba la mirada de Iwamoto. Por la reacción del chakra de Iwamoto, aún le quedaba mucha vitalidad.
El estado de debilidad que mostraba probablemente era solo un disfraz. Kagami no subestimaba a ningún Jounin de élite que hubiera sobrevivido a una guerra, así que no actuó a la ligera. Iwamoto continuó con voz débil. ¿Qué tipo tan cauto? ¿No te acercas a rematarme? Kagami sospechó. ¿Quiere atraerme para que me acerque? Antes de que pudiera pensarlo bien, de repente, Iwamoto se soltó de las lanzas de hierro. Como si no estuviera herido, se giró ágilmente y huyó hacia el interior del bosque. ¿Está huyendo? Kagami se quedó perplejo un instante, luego pensó. No puedo dejar que escape. El secreto de la marioneta humana del tercer Kazekage no podía revelarse. Así que, casi instintivamente, Kagami extendió ambos brazos hacia Iwamoto y activó el Rinten-Nyo a tope. Bajo la enorme fuerza de atracción, Iwamoto, sin oponer resistencia, fue absorbido hacia Kagami. Sin importarle sus propias heridas, Kagami ejecutó con toda su fuerza una serie de golpes de 8 trigramas, atacando directo a los puntos vitales con la intención de acabar de una vez con ese poderoso enemigo. Pum, pum, pum. El sonido sordo de los golpes directos sobre la carne resonó en el bosque. Por la sensación de los golpes, Kagami supo que esta vez Iwamoto no había tenido tiempo de usar el jutsu de endurecimiento de Doton. Así que, aunque esa serie de golpes de 8 trigramas no hubiera destrozado sus venas cardíacas, seguro que había dañado sus órganos internos. Tal como Kagami había previsto, tras recibir los golpes, Iwamoto se derrumbó lentamente a sus pies, como un montón de barro. Justo cuando Kagami exhalaba un largo suspiro de alivio, Iwamoto, desde el suelo, saltó de repente y lo abrazó, diciendo con voz ronca. Genio juvenil de Konoha, ven conmigo al infierno. SSSS. Con el siseo de la ignición, Kagami notó entonces que Iwamoto se había modificado el cuerpo. Había implantado muchas bombas de papel de características especiales bajo su propia piel. Al confundir el flujo de chakra en su cuerpo con el de las bombas, había logrado que Kagami no las detectara. Contemplando el rostro de Iwamoto, que permanecía tranquilo incluso en la muerte, Kagami comprendió de repente. Desde el principio hasta el final, Iwamoto nunca había pensado en huir. Su fingida huida tenía el único propósito de acercarse a Kagami para ejecutar este ataque final. Boom, boom, boom. La onda expansiva de la explosión arrasó una gran extensión del bosque, arrasándolo todo. El humo y el polvo lo cubrieron todo, y la tierra tembló ligeramente. A lo lejos. Tras acabar con el último enemigo con un genjutsu, Shisui se acercó para rematarlo y poner fin a su vida. En ese momento, a su alrededor yacían 9 cadáveres. Entre ellos, uno era miembro de la unidad de decapitación de Iwagakure. Los otros 8 vestían como ninjas errantes, probablemente los que Iwagakure apoyaba en secreto en el país de los osos. Justo cuando Shisui guardaba su espada y se disponía a buscar a los otros miembros de la 11ª escuadra, una violenta explosión sacudió la tierra a lo lejos, haciéndole tambalearse. ¿Qué ha sido eso? Sorprendido, se apresuró hacia la dirección de la explosión. Por otro lado, Kakashi sacó su mano derecha del corazón de su enemigo y la sacudió para quitarse la sangre pegajosa. Luego, mientras jadeaba, miró hacia la dirección de la explosión. Por su experiencia, podía deducir que una explosión de esa magnitud no era cosa de ninjutsu o bombas de papel comunes. Su rostro se ensombreció al instante. El intenso combate anterior había agotado todo su chakra. Aunque había acabado con los 9 enemigos, él mismo había perdido casi toda capacidad de lucha. Pero no dudó ni un instante y, cojeando, se dirigió hacia la explosión. En el último campo de batalla, Gui, cubriendo su brazo izquierdo herido, tenía el rostro grave. Atrapado entre varios enemigos, le preocupaba tanto la pelea actual como los demás miembros de la 11ª escuadra. Pensaba que si a él lo habían atacado 9, a los otros seguramente los habrían atacado más. De repente, una violenta explosión distrajo a todos los presentes. El corazón de Gui se hundió. Tuvo un mal presentimiento. El líder del bando enemigo, que era miembro de la unidad de decapitación de Iwagakure, cambió drásticamente de expresión y, abandonando a Gui, que estaba herido, se lanzó junto con sus 8 ninjas errantes hacia la dirección de la explosión. Gui se quedó atónito un instante, luego los siguió. En el centro de la explosión. Cuando el polvo se asentó, la figura de Kagami apareció lentamente. Con rostro sereno, observó a su alrededor y suspiró suavemente. En el último instante, Kagami había usado el Rinten-Nyo para apartar a Iwamoto. Pero la explosión fue tan violenta que el Rinten-Nyo no pudo repeler todas las ondas expansivas y las llamas. Así que, afectado por el impacto de la explosión, resultó gravemente herido, con múltiples fracturas y quemaduras. Su aspecto era deplorable. Iwamoto, en cambio, había muerto sin dejar rastro.
Solo quedaba una protectora de Iwagakure rota, abandonada en el suelo. Kagami, arrastrando la pierna herida, se acercó cojeando, recogió la protectora de Iwamoto y la guardó en su bolsa de herramientas. Aquella batalla a vida o muerte, la había ganado él. Un año antes, a los ojos de Iwamoto, él no era más que un don nadie a quien podía matar con un simple gesto. Iwamoto ni siquiera quería gastar chakra en lanzarle un ninjutsu. Un año después, Iwamoto había muerto a manos de ese don nadie. Por un momento, Kagami sintió un leve aturdimiento, y su corazón se llenó de emociones. Aquella fue también la primera vez que se enfrentaba cara a cara a un Jounin de élite. Aunque al principio logró tomar ventaja con la sorpresa del Rinten Nioi, su actuación durante toda la batalla fue encomiable. Eso sí, excepto al final, cuando cayó en el engaño de Iwamoto. Tras guardar la marioneta humana del tercer Kazekage, Kagami se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y se vendó las heridas, con la misma naturalidad que si se estuviera atando los cordones de los zapatos. En ese momento, un grupo de 9 ninjas apareció ante él. El líder era un miembro de la unidad de decapitación de Iwagakure. Los otros 8 vestían como ninjas errantes. El miembro de la unidad de decapitación observó el campo de batalla y luego gritó a Kagami con falsa bravuconería. ¡Maldición! ¿Dónde está nuestro capitán? Kagami, tras terminar de vendarse, se levantó lentamente y dijo con calma. Ya has visto el resultado. ¿Por qué te sorprendes tanto? Eso es imposible. ¿Cómo pudo perder nuestro capitán? Perdió porque se enfrentó a mí. Solo por eso. Dicho esto, Kagami se lanzó sin dudar contra el enemigo. La batalla contra Iwamoto le había dejado muchas enseñanzas, pero lo más importante fue que había obtenido un corazón de guerrero sin miedo. Capítulo 50. Confidencialidad y silencio. En una cueva en el país de los pájaros. Los 4 miembros de la 11ª escuadra estaban sentados alrededor de una fogata, comiendo algo mientras charlaban tranquilamente. Habían pasado 3 días desde la emboscada en el bosque del país de los osos. Excepto Shisui, todos los demás estaban heridos, por lo que Kakashi decidió hacer un alto en el país de los pájaros para recuperarse. En cuanto a la última batalla en el bosque, Shisui y Gui llegaron a tiempo para ayudar a Kagami a acabar con todos los enemigos. Después de la batalla, los 4 hicieron recuento y descubrieron que en la emboscada habían participado, además del equipo de 4 miembros de la unidad de decapitación de Iwagakure, 24 ninjas errantes del país de los osos. El capitán de la unidad, Iwamoto, se enfrentó directamente a Kagami. Los otros 3 miembros, cada uno al mando de 8 ninjas errantes del país de los osos, se encargaron de interceptar a los otros 3 de la 11ª escuadra. Iwamoto era sin duda un Jounin de élite, y los otros 3 miembros de la unidad de decapitación también tenían nivel Jounin. A eso se sumaban 24 ninjas errantes del país de los osos, cuyo nivel rozaba el de Chunin. Todos juntos suponían una fuerza considerable. Y el combate se había desatado en una emboscada. Por lo tanto, que la 11ª escuadra hubiera aniquilado al enemigo sin sufrir ninguna baja era una hazaña realmente destacable. De los 4, Shisui fue el que lo tuvo más fácil. Con su Mangekyo Sharingan, incluso sus genjutsu más comunes adquirían una potencia formidable. Incluso un Jounin podía caer en ellos con un descuido. El miembro de la unidad de decapitación enviado a combatir contra Shisui cayó directamente bajo su genjutsu, y murió sin haber tenido tiempo siquiera de usar un ninjutsu. Sin el mando del Jounin, los 8 ninjas errantes restantes fueron liquidados por Shisui con la misma facilidad que si estuviera cortando verduras. La facilidad con que lo contó dejó a los otros 3 de la 11ª escuadra bastante deprimidos. La actuación de Kakashi fue un poco inferior a la de Shisui. Tener que cargar con un Sharingan que no era suyo suponía un desgaste para su cuerpo, por lo que Kakashi, a pesar de su gran talento, no superaba en cantidad de chakra a los demás de su edad demasiado. Además, el Chidori, un ninjutsu de rango A, consumía mucho chakra. Por eso, no era de extrañar que tras una dura batalla quedara agotado. Gui, por su parte, tuvo una actuación normal. Sin haberse desarrollado por completo, sin usar las 8 puertas internas, no alcanzaba el nivel de un verdadero Jounin. Que hubiera sobrevivido a un enfrentamiento contra un Jounin y 8 ninjas errantes de nivel cercano al Chunin ya era un logro encomiable. En cuanto a la actuación de Kagami, a su juicio, no fue ni buena ni mala. El problema fue que en el enfrentamiento final cayó por completo en el engaño de Iwamoto, poniéndose en una situación muy peligrosa. La explosión final de Iwamoto le seguía dando escalofríos. Kakashi negó con la cabeza y dijo sin rodeos. En toda la aldea, pocos tienen una hazaña como la tuya. Kagami preguntó con curiosidad.
¿Tan famoso es este Iwamoto? Claro. Kakashi asintió y continuó. Según tengo entendido, Iwagakure solo tiene 7 unidades de decapitación. Una de ellas fue atacada por más de 100 ninjas de nuestra aldea en el país de la hierba, y ambos bandos acabaron prácticamente destruidos. Gui, asombrado, dijo. Más de 100 de los nuestros atacando a 4 y acabaron casi destruidos. Kakashi asintió con gravedad. Sí, fue una batalla muy sangrienta. Aunque acabaron con ellos, al final solo sobrevivieron 6 o 7 de los nuestros. Shisui dijo con tono sombrío. Varios de los mejores Jounin de élite de los Uchiha murieron a manos de las unidades de decapitación de Iwagakure. Gui, aturdido, dijo. Entonces, ¿hemos hecho algo tremendo? Por cierto, contando la que eliminamos nosotros, ¿cuántas unidades de decapitación de Iwagakure quedan? 5. Kakashi negó con la cabeza. No, solo quedan 3. Las otras 2 fueron aniquiladas por el cuarto. Kagami, con cara de no dar crédito, murmuró. Por eso Iwamoto estaba tan obsesionado con el cuarto. Durante el combate, Iwamoto había mencionado varias veces al cuarto, y solo entonces comprendió Kagami de dónde provenía su rencor. De las 3 unidades de decapitación perdidas, además de la que fue atacada en el país de la hierba, las otras 2 murieron a manos del cuarto en solitario. Eso era para odiarlo a muerte. Kakashi, preocupado, dijo. Temo que Iwagakure pueda aprovechar esto para montar un escándalo. Kagami, que había comido hasta saciarse, se recostó. ¿Y qué hay que temer? Actuamos en defensa propia. No íbamos a quedarnos quietos a que nos mataran. Gui se rascó la cabeza. Por cierto, ¿por qué nos atacaron? Kakashi y Shisui miraron a Kagami al unísono. Kagami se encogió de hombros. No me miréis a mí, que tampoco lo sé muy bien. Quizá Iwamoto tenía alguna habilidad especial, o quizá había percibido algo y por eso se empeñó en eliminar a Kagami para impedir que se convirtiera en el segundo relámpago dorado de Konoha. Pero eso no era algo que Kagami pudiera divulgar. Si se llegaba a saber, no solo atraería las miradas y la hostilidad de Iwagakure, sino que también podría despertar sospechas injustificadas entre los altos mandos de la aldea. A fin de cuentas, hacía solo un mes que Kagami había ascendido de Chunin de guerra a Jounin especial. Su rápido aumento de poder ya había llamado la atención de muchos. Si además se difundía que el capitán de una unidad de decapitación de Iwagakure le temía tanto que quería matarlo a toda costa, sería muy difícil ocultar el secreto de su Tenseigan. Incluso en ese momento, después de conocer la importancia de las unidades de decapitación en Iwagakure, Kagami sentía dolor de cabeza. Ni siquiera sabía cómo explicar en la aldea lo de haber matado a Iwamoto. Porque según la lógica común, un Jounin especial recién ascendido jamás podría vencer a un Jounin de élite como el capitán de una unidad de decapitación. Cuando terminaron de comer, Shisui se ofreció voluntario. Yo vigilaré esta noche. Kagami, naturalmente, no tuvo objeción. De todos, él era el que peor heridas tenía. Gui sonrió. Tú vigilas la primera mitad de la noche, y yo la segunda. Tras recuperarse unos días más en el país de los pájaros, la 11ª escuadra reanudó el camino de regreso. Esta vez no tuvieron ningún problema y volvieron a la aldea sin contratiempos. Por ser una escuadra de la Anbu directamente bajo el mando del Hokage, al regresar se dirigieron directamente a la oficina del Hokage para informar detalladamente al tercero sobre la misión en el país de los demonios. Al saber que el monstruo espectro tenía un poder comparable al de una bestia con cola, el tercero se sintió muy sorprendido. Y al enterarse de que la 11ª escuadra había sido emboscada por una unidad de decapitación de Iwagakure en el país de los osos, el tercero cayó directamente en un profundo silencio. Tras reflexionar largo rato, el tercero clasificó la misión del país de los demonios como confidencial y la archivó en el depósito de documentos secretos al que solo el Hokage tenía acceso. Al mismo tiempo, impuso a todos los miembros de la 11ª escuadra una orden de silencio. Toda información relacionada con el monstruo espectro y la emboscada en el país de los osos debía mantenerse en secreto, sin revelarla a nadie.